a partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo. Y también esas repercusiones llegan a la Argentina. No llegan en forma de evaluas, llegan en forma de complicaciones económicas. Nosotros, por sobre todas las cosas, somos peronistas. ¿Y qué hacemos los peronistas cuando aparecen los problemas? Le ponemos el pecho y buscamos las soluciones. Entonces, yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario, y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Bueno, bien, escuchábamos a Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Vamos a hablar ahora con Andrés Borestein, que es un destacado economista, profesor en la Universidad de Itera, en la Universidad de Buenos Aires, que tiene la gentileza de atendernos. Andrés, ¿cómo te va? ¿Estás por allí? Sí, acá estoy. Bueno, Andrés, gracias por atendernos nuevamente. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo salimos de esta situación que estamos teniendo con la inflación disparada, con un panorama internacional que complica mucho más las cosas, que ha acelerado la inflación en países que hace muchos años no estaban acostumbrados a tener inflación y que por supuesto impacta mucho más en un país que tiene las debilidades de la Argentina, ¿no es cierto? ¿Cómo estás viendo vos la situación? Mira, muy preocupante porque poco por lo que vos decís, esto ya digamos en parte no es un problema solo argentino, pero me da la impresión de que tampoco nosotros tenemos muchas ganas de resolverlo. De hecho, el programa que se hizo con el fondo, que tiene una serie de pautas que son, yo diría, razonables, a la inflación la dejó de residuo. O sea, para que nosotros podamos cumplir por ejemplo, con la pauta fiscal, la inflación este año tenía que ser alta. O sea, piso 50 y pico. Con este asunto de Ucrania puede ser que llegue a 60. O sea, mi número hoy es 56, pero soy consciente de que si la pifio, tengo más chance de pifiarlo hacia un 60 que hacia un 52. Entonces me da la impresión de que estamos complicados, y además me parece que también tenemos las armas equivocadas. Mañana vamos a ver de qué se trata la declaración de guerra, pero si se trata de precios cuidados, de más retenciones, todo eso, me parece que... ¿Por qué eso decís que no funciona? Porque no funcionó nunca. No funcionó. O sea, digamos, alguien me tendría que explicar por qué esta vez sí va a funcionar, porque todo ese tipo de cosas, en el mejor de los casos, te dan un par de meses de aire. O sea, controlar precios es poner una olla a presión, es decir, bueno, reprimo la inflación hoy para que no y salta en 2 o 3 meses. Es la misma historia de las tarifas. Tuvimos 2 años y pico las tarifas congeladas desde abril del 2000. O sea, Macri ya se había salteado uno, más todos los que se salteó Alberto. Y bueno, cuando suben fuerte. Entonces, digamos, vos tenés que atacar el problema de la inflación. Y el problema de la inflación en la Argentina, yo diría, por ahí hay algunos que tienen otra visión, es básicamente tiene un origen fiscal. O sea, vos tenés un déficit, tenés que emitir moneda para financiar ese déficit, y eso genera inflación. Más tarde, más temprano, un poco más, un poco menos, dependiendo de las idiosincrasias de cada país. O sea, no hay una receta universal, una fórmula matemática, pero si vos, por otro lado, decís, mire, voy a achicar un poco el Estado, voy a gastar menos, quiero equilibrio fiscal más rápido, vas a ver que la inflación, sin hacer milagros, va a empezar a bajar probablemente en el 2023. Yo, como te digo, el 22 está perdido, medio haga lo que haga, pero si da señales concretas y con credibilidad, el 23 puede empezar a bajar. Andrés, por allí hay quien dice que, con el tema de la guerra de Rusia en Ucrania y su repercusión sobre el comercio de alimentos y sobre la economía internacional en general, el acuerdo con el FMI ya quedó viejo y desactualizado, y ya es incumplible. ¿Vos coincidís con esa mirada? No sé si quedó tan viejo y desactualizado. Sí que hay que hacerle sintonía fina a algunas partes, eso estoy de acuerdo. También es cierto que lo que estamos viendo de Rusia y Ucrania es que si vos hacías las cuentas hace 10 días, cuando el gas había pasado los $50, decís, esto es incumplible. Ayer el gas que tiene que importar a Argentina estaba en 35, entonces esas cuentas también son bastante volátiles. Lo que sí te digo son 2 cosas. Una,
este es un acuerdo muy light, mucho más light que cualquier otro acuerdo que yo haya visto con el Fondo Monetario, con Argentina o con otros países, pero aún siendo light era un acuerdo que uno dice, che, y no es muy obvio que lo vayan a cumplir. O sea, cuando ves, por ejemplo, los patrones de suba de tarifa que se hablaron hasta ahora, no parece que vas a bajar 0,6 del PBI como dice el acuerdo con el fondo. Cuando ves que vas a subir gasto de infraestructura, lo cual yo estoy de acuerdo, y Argentina necesita más infraestructura y no menos, pero bueno, es que empiezas a tener objetivos incompatibles. Está buenísimo querer mejorar la infraestructura, pero si no me dan los números para que cumplas el acuerdo fiscal. Y Ucrania y Rusia te genera un poquito más en esa dirección, ¿no? Te complica un poquito más la historia, pero yo no sé si es otro acuerdo, si estamos tan perdidos. Uh-huh. Hay líderes o personas vinculadas a Alberto Fernández o al gobierno que bancan el acuerdo y dicen que bueno, que es como patear los vencimientos y los pagos para adelante porque en un par de años la realidad de Latinoamérica va a ser distinta. Y con esa supuesta fortaleza las negociaciones van a ser de otra manera. Esto es así, digamos. ¿Hay un escenario concreto en el que en 2 o 3 años haya un bloque latinoamericano más fuerte y que permita otro tipo de negociación, o también es algo que es bastante falaz? A ver, es contrafáctico porque no sabemos claro. qué va a pasar. Sí, ahora, hablan de Lula, de que Lula va a volver al poder, de que se va a armar un bloque latinoamericano por ahí más parecido al de Néstor Chávez. Claro, exactamente. Bueno, a ver, me da un poco de río, tendría que decirte es falaz, no que vaya a ganar Lula, que me parece lo más probable, sí. Pero cuando vos mirás, en general la política económica de Lula sí. no se pareció nunca en nada a la de Chávez. No. Lula siempre tuvo Banco Central independiente, tasa real de interés altísima, o sea, Lula te puede gustar más o menos políticamente, pero en economía siempre fue un tipo bastante más serio que cualquier cosa que sea medio bolivariana. Si vos lo mirás a Boric, que vos te puede gustar más o menos, puso de ministro de Finanzas a un tipo que venía siendo el presidente del Banco Central de Piñera, o sea, un tipo recontra serio. Entonces digo, más allá de si es izquierda o derecha, yo me parece que digamos, los gobiernos reales de izquierda América Latina que están dando vueltas, los que existen como el de Boric o el que puede existir como el de Lula, no se parecen mucho al kernerismo, para ponerlo en términos de Lilita, ¿no? Claro. se parecen a otra cosa. No sé, a ver, de Petros en Colombia no lo conozco mucho, pero mi impresión es que Colombia siempre fue un país muy estable, que no boludea con la inflación, que ¿entendés? Entonces no, incluso Perú, Castillo, y con todo lo, viste, la imagen de Castillo sí. Que uno propuso, que dejó de presidente del Banco Central, el que está hace 20 años, Julio Velarde, una institución de la economía peruana, y la economía, pese a todo el bolonqui político y la inestabilidad y un impeachment cada 3 meses, la economía es muy estable, ¿viste? Entonces no me parece que el albertismo pueda vender eso. Yo más bien te voy a decir, mi opinión es todo lo contrario, es decir, el FMI hizo un acuerdo de los que nunca hace, porque dice, estos tipos si les pongo una cosa dura no lo van a cumplir ni loco, claro. y mi reputación está en juego, entonces no sé quién va a venir en el 2023, pero me juego a que venga alguien en el 2023 cuando te pueda hacer un acuerdo de los que a mí me gustan, digamos. Estas fueron las palabras un poco de Ilan Golfan, que by the way era el presidente del Banco Central de Brasil, sí. Con Temer. Claro. Bueno, eso fue un poco lo que, para mí, lo que está guiando este tipo de acuerdo. Y para Argentina sirve porque la verdad te evita el precipicio, o sea, sin acuerdo hubiese sido un desastre. ¿Cómo se le explica, cómo se explica, para no irnos del contexto de Latinoamérica, cómo se explica a alguien que no sabe nada de economía o aterriza en la región desde la luna, que, digamos, todos los países de Sudamérica prácticamente no tienen inflación y Argentina está con una inflación imparable? Porque todos los vecinos, sí, los vecinos, ¿no? Cuando éramos chicos, todos los países de Sudamérica tenían inflación. Hoy el único que quedó es Argentina. No contamos Venezuela, que es un caso aparte, ¿no? Sí, que este mes tuvo menos pero todos lo han resuelto menos Argentina, si no contamos Venezuela. Yo tuve, por ejemplo, la suerte de ir varias veces a La Paz, sí. o incluso a Quito, donde la pelota no dobla, y me entrevisté siempre con el presidente del Banco Central de Bolivia, y vos, o con el ministro de Finanzas, que hoy es el presidente, don Lucho Arce, sí. Y vos veías cosas que no se veían en la Argentina. O sea, desde la política tenías un discurso parecido, y viste, los 1 de mayo el MAS nacionalizaba alguna compañía para leccionar. Desde el punto de vista de clima de negocios era malo, pero desde el punto de vista de macro, Bolivia tenía superávit fiscal todos los años.
Alguien que sea un poquito malo como yo te va a decir, capaz que tenían superávit fiscal porque no sabían gastar, porque tenían una burocracia muy débil que no sabía gastar, no sabían hacer las licitaciones, pero eso es porque yo soy una persona de muy mala leche. Pero básicamente tenían superávit fiscal, y vos hablabas con el presidente del Banco Central, y si bien viste por ahí el lenguaje no se parece al de los banqueros centrales de Chile y Brasil, al final hacían las cosas que tenían que hacer, y eso es algo que Argentina hace muchos años que no hace. En Ecuador, que es un país dolarizado, cuando caía el precio del petróleo, ¿sabés lo que hacían? En vez de tener déficit estratosféricos, bajaban los gastos. Y hablabas con el ministro de Finanzas y te decía, mirá, ¿qué voy a hacer? O sea, a mí no me gusta la dolarización, pero me vino y no la puedo sacar. Entonces, vos lo que ves es que, salvo en Argentina y en Venezuela y en algún otro país quizás, tenés políticas económicas que siempre fueron bastante más consistentes, y eso a la larga es inflación más baja, y a todos lados subió porque subió en el mundo. Entonces el 2% de Chile hoy, no sé, será 5%, pero todo en un dígito, ¿viste? Es otro mundo. Me quedé un poco, Andrés, con lo que decías hace un ratito, que 2022 es un año perdido y vamos a ver qué pasa en 2023. ¿Te referías al combate contra la inflación o te referirías a, no sé si llamar la continuidad de la recuperación de la economía que se esbozó en 2021 luego del derrumbe del 10% o más del 10% en 2020 por la pandemia? Mirá, me refería no al combate, te voy a corregir, perdón, a la guerra contra la inflación. Creo que esa es la que está perdida. Sí. En cuanto al nivel de actividad, yo tengo una visión, si querés, no catastrófica, y hay algunos colegas, inclusive colegas más cercanos al albertismo o al masismo, que creen que la economía va a andar muy mal este año. Yo no creo que vaya a andar muy mal. Lo que sí, no creo que pueda andar muy bien. O sea, el número final del año te va a dar un crecimiento de 3,5%, 4%, y eso es lo que se llama arrastre estadístico. Punta a punta te va a dar algo muy parecido a cero. Entonces, ese crecimiento que cuando el INDEC en marzo del 2023 diga que la Argentina creció, ponerle 4%, muchos se van a decir, che, pero yo no la vi esta, porque es más una cuestión contable que... pero bueno, te digo que hay colegas que tienen pensado que puede ser cero, o sea que si la economía crece cero es que en realidad se contrae 4 puntos. Sí. Yo no soy tan pesimista. Ahora, ¿la inflación beneficia a alguien? ¿La inflación estimula el consumo, por ejemplo? No, al contrario. Hablábamos hace un tiempo que obviamente nadie quiere tener un mango en el bolsillo, y cuando tenés un mango en el bolsillo salís a gastarlo. Sí, desde ese costado sí, pero vos pensás lo siguiente, hay mucho gasto público que se indexa por la inflación pasada. Entonces, cuando la inflación sube, el jubilado pierde. Cuando la inflación sube, el plan social pierde, porque vos te estás indexando por la inflación de 3 meses atrás. Sí, el inquilino, por ejemplo, también ahora. Bueno, entonces, y lo más probable también pasa con los sindicatos. Los sindicatos, no sé, ayer estaba viendo, los metalúrgicos firmaron 45 puntos de este año, y en noviembre van a rever, es decir, como 45 les va a quedar cortos, en noviembre recién van a meter alguna especie de bono para que, yo te digo, la inflación va a ser 56, a ver si en noviembre se acercan un poco hacia 56. Mientras tanto, a los tipos les van a dar 45 en cuotas, y digo, estoy mencionando un convenio porque lo leí ayer en el diario, pero sí. Lo que va a pasar, me parece que con una inflación más alta el salario pierde. Entonces, si bien es cierto que vos un poco te sacás los pesos de encima y algo estimulás el consumo, si al final del día, señor presidente, la plata no alcanza, no hay mucha manera de consumir. Algunos podemos usar el crédito de la tarjeta, pero obviamente eso es para un sector, digamos, más acomodado, y los pobres muchas veces no tienen tarjeta, o tienen ya la única que tienen con el límite consumido, así que ni siquiera podés hacer uso de esa, ¿no? Sí, un poco lo que decíamos antes, la sensación esta medio tonta de cuando compras algo con la tarjeta en 12 cuotas y a los 15 días ves que eso aumentó un 20%, sentís como un alivio, si es menos mal que lo compré. Un consuelo de tontos. Claro. Pero no es consuelo de tontos, es justamente por la razón que decimos que la inflación es un impuesto a la pobreza, porque los tipos que estamos un poco mejor tenemos formas de defendernos frente a la inflación. Por ahí nuestros honorarios no suben todo lo que quisiéramos que suban, pero con la tarjeta en 12 cuotas vamos compensando. La persona que no tiene esa posibilidad está lista. No tiene forma. Pero ¿quién financia quién financia esas 12 cuotas? Digo, cuando vos vas a un negocio y te cobran lo mismo en 12 cuotas que si pagás en efectivo, ¿quién lo financia? ¿Eso, el Estado?
No, bueno, la historia es más compleja. Los bancos, cuando te hacen ese préstamo, que como te imaginas no están muy contentos de hacerlo, lo hacen porque después el Banco Central les permite reducir el encaje. Entonces, al inmovilizar menos guita, lo que pierden dándote un préstamo a vos lo recuperan por otro lado. Igual es una ecuación que a los bancos no les encanta, pero entienden que, bueno, por un lado son un negocio regulado, el Banco Central les dice qué pueden y qué no pueden, y bueno, a veces es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Pero obviamente si en un entorno sin regulación no tendrías préstamos en 12 cuotas a tasa cero o a tasa muy por debajo de la inflación. Sí, sí. Bueno, y es lo que permite que se mantenga cierto nivel de consumo, ¿no? Porque cuando vas a comprar un par de zapatillas te dicen 20 lucas, primero querés salir corriendo y después te dicen tenés 12 cuotas, y decís, bueno, ¿no? ¿Pero vos conseguís zapatillas? Decime dónde. Sí. Ese es un... De hockey no hay, por ejemplo. Botines de hockey, imposible. Uh-huh. Sí, el tema de las importaciones se está poniendo cada vez peor, decís vos, por la restricción de dólares. Bueno, es esa, mucho, digamos, tuve la suerte de llevar mi auto al mecánico y viste, uno aprende hablando con gente que labura en serio y me dice, no, un montón de autos los tengo acá parados porque no consigo repuesto. Te prendo un levantavidrio hace 2 meses. Bueno, claro, ese es el tema. Y me dice, no estoy hablando de un Mercedes, un BM, me dice un Chevrolet Onix, no consigo un repuesto. ¿Viste? Y me dice, escuchame, ¿no? Sí. Uno puede entender que hay algunos autos importados más difíciles, pero... Sí, son autos fabricados en el Mercosur, ponele. Claro, y no conseguir repuesto para eso, bueno, está, digamos, ese tipo de cosas empiezan cuando uno dice por qué la Argentina no va a levantar y de repente vas a Palermo y ves que no conseguís mesa en los restaurantes y la cervecería llena, después tenés que ver que hay un montón de cosas que no se están vendiendo simplemente porque no están en oferta. Muy bien. Bueno, interesantísima la charla con Andrés Borenstein, que además de ser economista, profesor en la Universidad de Buenos Aires en la DITELA, es colega nuestro, es periodista. Andrés, te agradecemos un montón esta conversación. Un placer, muchachos. Bueno, un abrazo grande. Chao. Un abrazo grande.